¿Qué tal, amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. El día de hoy vamos a desarrollar un tema relevante y vamos a hablar de mitología, de mitos, de psicología. ¿Cómo se vinculan los mitos, la mitología y la psicología? Pues a lo largo de la historia de la humanidad, hemos tenido diferentes mitos, narraciones, cuentos en torno a los dioses, a dioses, a semidioses y a criaturas sobrenaturales. Y además de los dioses, tenemos a demonios, tenemos a una serie de personajes que están más allá de lo natural, es decir, lo sobrenatural. Y pues evidentemente que cómo vinculamos la psicología con la mitología, uno de los primeros psicólogos en hablar de mitos, pues evidentemente fue Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, por allá a fines del siglo XIX y especialmente a inicios de lo que es el siglo XX. Y a partir de Freud, en algunos de sus libros, como Tótem y Tabú, que es uno de los libros donde que centra sus reflexiones sobre los mitos, sobre las religiones, sobre los dioses, demonios o semidioses, pues a partir de él, a partir de Freud, tenemos a otro gran personaje que profundizó en los postulados o en algunos de los postulados y las tesis de Sigmund Freud, que fue Carl Gustav Jung, uno también de los grandes maestros de la primera mitad del siglo XX, a través de diferentes publicaciones, de diferentes conferencias, entrevistas y postulados. Este maestro, médico, psiquiatra, psicoterapeuta Carl Gustav Jung profundizó en lo que es la parte del inconsciente y también de lo que es el inconsciente colectivo. eh, Desarrolló términos como los arquetipos, profundizó en algunas enseñanzas ocultas o de las ciencias ocultas, como es la alquimia, y pues especialmente relacionó el inconsciente con los mitos y la mitología. Entonces aquí tenemos ya a dos grandes maestros de la psicología de fines del siglo XIX y especialmente de la primera mitad del siglo XX, que profundizaron en varios elementos mitológicos, míticos. Pues hablar de los mitos, de los grandes mitos, tanto de las diferentes culturas, de las diferentes tradiciones, de las diferentes geografías del planeta Tierra, pues es relevante. Tenemos los grandes relatos míticos de el judeo-cristianismo y del Islam, de las religiones abrámicas, toda esa trama mitológica de estas grandes culturas ligadas al Mediterráneo, ¿sí? Como parte de lo que hoy conocemos como las grandes tradiciones y religiones abrámicas, el judaísmo, el cristianismo, el islam, y también de las grandes tradiciones filosóficas, religiosas, culturales, de lo que ha sido la India, la China, eh, el Oriente Extremo, la parte oriental del Asia,
¿sí? Ligados alrededor de los Himalayas, ¿sí? China, la India, Pakistán, también tenemos a Nepal, varios países que están apegados a las tradiciones del Himalaya, a las religiones o desde Occidente, como se les cataloga, de religiones dármicas, desde las academias como las religiones dármicas. Y ahí también tenemos una serie de mitos, de personajes, de dioses, de semidioses, de criaturas sobrenaturales y de grandes narraciones míticas. Entonces, el mito para la psicología es muy importante. Incluso la palabra psicología proviene justamente de relatos míticos, del mito de Psique y la diosa Psique, que es la diosa del espíritu, del alma, ¿sí? Entonces, el mismo lenguaje hispanohablante y de muchas lenguas latinas occidentales, pues tienen un sentido oculto de lo mítico. Y psique, que viene de psicología, psique y logos vienen de la gran mitología griega, y de los grandes mitos griegos, de los grandes mitos de Roma, etcétera. Entonces, vincular mitos, mitología y psicología creo que es relevante. Entonces, para yo profundizar, ¿cómo profundizo en el estudio de los mitos? Tenemos a dos autores que ya he mencionado. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, que escribió varios libros en la primera mitad del siglo XX, al igual que Carl Gustav Jung, son dos de los médicos y psicoterapeutas que han profundizado en el estudio de los mitos. Y si queremos entender los mitos, tenemos el libro Tótem y Tabú de Sigmund Freud. Pero de ahí varios libros también de Jung, de Carl Gustav Jung, como por ejemplo las grandes tradiciones alquímicas. Tenemos el libro Psicología y Alquimia de Carl Gustav Jung. Tenemos también otro libro, El Yo y el Inconsciente, que también eh, explica mucho de este lenguaje del inconsciente y cómo se vincula este inconsciente de los seres humanos con los mitos y la mitología, ¿ya? Y pues después de ellos, después de estos dos autores fundamentales de la psicología, tenemos a los herederos del pensamiento de Jung, como por ejemplo el gran Joseph Campbell, el gran maestro Joseph Campbell, que vivió en los Estados Unidos, nació en 1904 y falleció en 1987. Entonces, este escritor, profesor, investigador de los mitos, de la mitología y sus vínculos con el pensamiento tanto de Freud como de Jung, en reflexionar sobre los diferentes mitos de las diferentes culturas y religiones del planeta Tierra. Entonces, Joseph Campbell, que como les dije, vivió entre 1904 y 1987, fue un gran estudioso de los mitos. Tiene varios libros, como por ejemplo El poder del mito, tiene El héroe de mil caras, las diferentes caras de Dios, son algunos de o las máscaras de Dios, sí, las máscaras de Dios es otro de los libros de Joseph Campbell, y creo que este es uno de los autores fundamentales del siglo XX, ya de lo que es la mitad del siglo XX, entre los 40, 50 hasta los 80, comienza a desarrollar todo un cuerpo literario, muchos libros, em, este gran maestro norteamericano, Joseph Campbell. Y comienza él a hacer reflexiones y comparaciones de varias mitologías de las diferentes culturas y comienza a ver patrones
entre los diferentes mitos. Como que hay aspectos en común entre los mitos tanto de Occidente como de Oriente, como de las culturas americanas, europeas, asiáticas, africanas. Él, un personaje que ha viajado por diferentes culturas, que investigó varias culturas, comenzó a ver patrones entre estos mitos. Y por eso que la esencia de las enseñanzas de Joseph Campbell es el viaje del héroe, ¿sí? Que es un patrón que existe en las diferentes narraciones míticas y literarias de la historia de las diferentes culturas. Entonces, profundizar en lo que es el viaje del héroe creo que es relevante. Entonces, les invito más bien a que vean videos, tanto en YouTube o si pueden adquirir los libros de Joseph Campbell, como por ejemplo el libro El héroe de mil caras y las máscaras de Dios. Creo que ahí van a encontrar mucho de las enseñanzas de lo que es esto que denominamos hoy en día, en el siglo XXI, el viaje del héroe, que es un viaje iniciático y que tiene ese patrón en las diferentes culturas, religiones, pero también que muchas películas de Hollywood y la industria cinematográfica ha tomado como el eje de estas películas. Tenemos ahí, por ejemplo, el viaje del héroe de El Señor de los Anillos. Tenemos el viaje del héroe en la película de lo que es Harry Potter y en diferentes películas de Hollywood que de alguna forma tienen este mismo patrón de conducta de lo que hoy conocemos como el viaje del héroe. Hay mucha información en YouTube, en realidad, sobre lo que es el viaje del héroe. En algún momento yo, si es que puedo, haré un video explicando más a detalle de lo que es el viaje del héroe. Pero este es un patrón de comportamiento que hay en diferentes mitos, narraciones y religiones de diferentes pueblos y culturas en el planeta Tierra a nivel geográfico y a nivel del tiempo, del tiempo y del espacio, pues creo que es importante conocer las enseñanzas de Joseph Campbell. Y otro de los grandes estudiosos de los mitos ha sido, por ejemplo, Mircea Eliade, que es otro de los discípulos que siguieron las enseñanzas y los principios del doctor Carl Gustav Jung. ¿Sí? Entonces, Mircea Eliade también es otro de los grandes investigadores de la religión comparada, de la mitología comparada, al igual que Joseph Campbell y de Carl Gustav Jung, y en parte eh, de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Entonces, estos son los vínculos que podemos hacer entre mitología y psicología. Y los psicólogos, especialmente los que tenemos ciertos estudios en lo que es psicoanálisis, psicología analítica, sabemos que tenemos una mente consciente y una mente inconsciente. Y los lenguajes de la mente lógica, racional, consciente, es distinto al lenguaje simbólico del inconsciente y que se manifiesta a través de arquetipos, a través de patrones de comportamiento, a través de un lenguaje más simbólico ligado al lenguaje de los sueños, al lenguaje de los mitos. Entonces, para explorar nuestra mente inconsciente, el inconsciente de nuestras culturas, de nuestros pueblos, y cuáles son esas bases mitológicas, esas bases míticas, esas grandes narraciones con la espiritualidad, con lo sagrado, con los dioses, con las criaturas sobrenaturales, paranormales, parapsicológicas. Entonces hay que explorar justamente el proceso del inconsciente, la mente inconsciente, y cuáles son los lenguajes de este inconsciente que se han expresado a través de sueños y a través de los mitos. Se dice que los mitos son los sueños colectivos y los sueños son mitos individuales, ¿sí? Entonces creo que esto es fundamental para entender las relaciones entre mitología o mitos, mitología y psicología.
¿sí? Entonces, profundizar en estos grandes maestros del estudio de los mitos. Freud, Carl Gustav Jung, Joseph Campbell, Mircea Eliade. Y veo que ahora hay youtubers más actuales que también han venido estudiando el poder de los mitos y su relación con la psique, con la psicología. Tenemos, por ejemplo, a César Rodríguez Espinel, que es un gran profesor español, César Rodríguez Espinel, que habla mucho sobre, sobre los mitos, la mitología comparada, la mitología de Occidente, las mitologías no occidentales. Entonces pueden buscarle ustedes a César Rodríguez Espinel. Con él yo aprendo mucho en YouTube sobre lo que es la parte de los mitos, de la mitología comparada, la religión comparada. Y también Gonzalo Rodríguez García. Gonzalo Rodríguez García, que es otro de los grandes intelectuales de hoy, del siglo XXI, y que profundiza también sobre los mitos. Es un historiador español, Gonzalo Rodríguez García, y tiene varias entrevistas y conferencias en YouTube hablando sobre los mitos, el poder del mito. Tiene un libro incluso eh, que repite un poco el nombre de Joseph Campbell sobre también un libro que tiene el poder del mito. Y César Rodríguez Espinel analiza la importancia de los mitos. Es un experto en en mitología céltica, Gonzalo Rodríguez García. Entonces son dos importantes maestros que yo he encontrado en YouTube y he visto sus conferencias y que hablan sobre los mitos. Pero también podrían visitar el canal que se llama El Escarabajo de Oro, que es un canal de enseñanza junguiana, basada en las enseñanzas de Carl Gustav Jung. Y ahí también de pronto pueden investigar sobre los mitos, sobre la mente inconsciente, sobre la psicología junguiana. Hay que recordar que tanto el psicoanálisis como la psicología junguiana o la psicología analítica de Carl Gustav Jung profundiza justamente en la mente inconsciente y sus vínculos con los mitos, con las narraciones mitológicas de los grandes dioses, de los semidioses. Esa palabra, ese relato, esa narración, ese cuento escrito oral que recupera o que tiene como eje o protagonistas a los dioses, a los semidioses y a criaturas sobrenaturales o paranormales, parapsicológicas. Entonces, para profundizar en los estudios de la mente, de la conducta y del inconsciente, tanto colectivo como familiar y como personal, creo que es importante estudiar la simbología, los símbolos, los significados de los símbolos y de las narraciones de los grandes mitos de la historia y la geografía de la humanidad. Pues hasta aquí esta parte. Ojalá podamos seguir haciendo otros videos vinculando mitos, mitología y psicología. Con esto me despido. Cuídense mucho, pues revisen mis cursos. Ofrezco algunos cursos en lo que es la plataforma de Udemy. Ahí van a encontrar ustedes cursos ligados con psicología profunda, sobre psicología transpersonal, psicología del doctor Carl Gustav Jung, el autoconocimiento, la psicogenealogía, la mente inconsciente. Entonces, también les dejo mi número de teléfono siempre en mis redes sociales para que se comuniquen. Estoy siempre a las órdenes. Cuídense mucho, pasen bien. Chao, chao.